Hola, bienvenido, bienvenida a esta clase de la unidad número 4, donde vamos a estar repasando algunos conceptos que tienen que ver sobre el agua y sus características, sus propiedades. Para empezar, vamos a comentar que el agua es una sustancia química que es fundamental para la vida, tiene sus características que la hacen justamente imprescindible para nosotros. Y es una sustancia química formada por dos elementos químicos, el hidrógeno y el oxígeno, cuya fórmula es H2O, es decir, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esa sería la fórmula química del agua, por la cual está compuesta la molécula de agua, ¿sí? Dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Se trata de una molécula que es polar. Después vamos a estar viendo en detalle el concepto de polaridad en las moléculas, pero esto la hace o le confiere, digamos, esta polaridad la capacidad de ser lo que se conoce como el disolvente universal, es decir, que el agua es una sustancia química capaz de disolver grandes cantidades de sustancias de la naturaleza, lo cual resulta, beneficioso para nosotros y beneficioso también para el resto de las especies, ¿sí? El agua es la única sustancia en la naturaleza que nosotros podemos encontrar en sus tres estados físicos, es decir, en forma sólida, formando parte, por ejemplo, de los glaciares, en forma líquida, formando parte de lo que son, o constituyendo, mejor dicho, lo que son los océanos, los mares, los ríos, los lagos, las lagunas, los humedales, los acuíferos, ¿sí? Y ríos subterráneos. Y también la vamos a encontrar en forma gaseosa, es decir, constituyendo lo que es el vapor de agua en la atmósfera, ¿sí? Esto hace que el agua, al aparecer en los tres estados físicos en la naturaleza, resulte justamente vital para nosotros y va a formar lo que es el ciclo del agua, que vamos a estar también viendo un poquito en más detalle. Como propiedades físico-químicas podemos decir que el agua es una sustancia incolora, es decir, no tiene color, por eso la vemos transparente. Estamos hablando del agua en estado puro, ¿no? Es insípida, no tiene olor, no tiene gusto, ¿sí? Insípida no tiene gusto, y también es inodora, es decir, no tiene olor. Por eso esas tres son características fundamentales del agua en estado puro. Incolora, es decir, no tiene color; insípida, no tiene gusto; e inodora, que no tiene olor. Después también podemos agregar que el agua tiene gran capacidad calorífica. Esto hace que el agua pueda absorber grandes cantidades de calor, que pueda retener esa cantidad de calor, y también que el agua no es una sustancia que se enfríe rápidamente, es decir, tarda a comparación de otras sustancias, claro, en ceder ese calor, ¿sí? En liberar al ambiente ese calor. Por eso decimos que tiene un gran poder calorífico. Puede absorber grandes cantidades de calor, retenerlas y tarda en liberarlo, es decir, se enfría lentamente. Esto obviamente en la naturaleza juega un papel clave. Si lo vemos por el lado del ciclo del agua, el ciclo del agua es justamente esas transformaciones y esos cambios de estado, esa parte dinámica del agua en la naturaleza, donde el agua líquida que está en la superficie de los mares, de los océanos, de los ríos, de los lagos, de las lagunas, se va evaporando. Por un lado se evapora a temperatura ambiente, pero también se evapora
por ayuda o con la ayuda de la radiación del sol, es decir, con el calor emitido por el sol. Ese vapor, ahí tenemos un cambio de estado, ¿sí? De líquido pasando a vapor. Ese vapor se va a trasladar a la atmósfera. Parte de ese vapor va a condensarse en la altura de la atmósfera, es decir, cuando la temperatura desciende con la altitud, se va a condensar, ahí tenemos otro cambio de estado, y va a formar las nubes. Esas nubes, cuando tengan la suficiente cantidad de agua, van a soltar ese exceso de agua en forma de que lo que nosotros conocemos como precipitaciones, y esas precipitaciones pueden llegar a nosotros en forma de agua líquida, lo que denominamos comúnmente como lluvia, pero también lo puede hacer en forma de granizo, es decir, hielo, y también como nieve. Esa agua que cae hacia el suelo va a volver a formar parte de los ríos, de los manantiales, de los lagos, de los mares, de los océanos, y parte de esa agua también se va a infiltrar, es decir, va a ser absorbida por la tierra, va a traspasar el suelo terrestre a través de las grietas y poros que encuentre, formando los depósitos llamados acuíferos, también las napas y los ríos subterráneos. Pero lo que quede en superficie también luego se va a evaporar y otra vez va a ir a la atmósfera, va a formar las nubes van a generar las precipitaciones, el agua que cae otra vez a la superficie, parte se va a infiltrar y otra parte se va a evaporar, y así es como continuamente el ciclo del agua está produciéndose. Por eso se dice o se estima que el agua en la Tierra es la misma en cantidad desde siempre, solo que va cambiando de forma con estos estados físicos y a través del ciclo del agua. También podemos mencionar que el agua forma lo que son las soluciones acuosas, es decir, muchas sustancias se disuelven en ella y nosotros lo necesitamos, por ejemplo, porque el agua cumple funciones biológicas, es decir, es importante para los organismos, ya que ayuda con muchos procesos metabólicos y muchas reacciones químicas que ocurren dentro de nuestro cuerpo en solución acuosa, es decir, sustancias disueltas en el agua. También ayuda a lo que es mantener o regular la temperatura corporal. Con respecto a las soluciones, como les decía, hay muchas sustancias, no solo a nivel organismo dentro de nuestro cuerpo, sino fuera, en el exterior, digamos, en el ambiente, en la naturaleza, que necesitan justamente del agua para poder estar disuelta en ella esas sustancias, esos minerales, y contribuir con muchos procesos biológicos o fenómenos naturales. Y obviamente el agua, por su versatilidad y por sus propiedades físico-químicas, también es utilizada en la industria o tiene muchas aplicaciones a nivel industrial, a nivel tecnológico, y obviamente el agua es utilizada para lo que es el uso doméstico, el empleo doméstico, donde podemos ver varias aplicaciones, como por ejemplo la cocción de los alimentos, la higienización de los lugares y los espacios de las personas, también utilizada en el ámbito agropecuario para el riego de los cultivos y también en la industria para la fabricación, por ejemplo, de bebidas, utilizado en la industria siderúrgica y en muchas otras industrias que requieren de procesos químicos donde el agua interviene. Así que cuando estemos en la unidad propiamente dicha, vamos a analizar en más detalle estas características y aplicaciones del agua.